Entonces, aquí vemos que este pueblo había durado 70 años en una nación pagana, en un imperio pagano. Amén. Y cuando estas personas duran ese tiempo allá, es muy posible, es muy probable que muchos del pueblo de Dios se habían olvidado de la ley de Dios, se habían olvidado de lo que Dios le había dicho y se habían adaptado a las costumbres de aquel tiempo. Es normal que si usted viaja a un país y se queda viviendo en un país por un largo tiempo, usted adapta sus costumbres. Usted, el dominicano, que le gusta como abrazar mucho las otras culturas, usted ve un dominicano que ve España, el dominicano tiene 3 días y el dominicano usted lo oye diciendo vos y hablando con la Z. El dominicano llega a Puerto Rico y tiene 3 días en Puerto Rico y el dominicano está diciendo, oye papi, ¿qué te pasa? O no sé si es así que hablan, yo no sé muy bien de ese acento. El dominicano llega a Colombia y usted lo oye hablando como colombiano. El dominicano le encanta mucho abrazar otras culturas. Sin embargo, Dios le había dicho al pueblo de Israel de que no podían adoptar culturas de pueblos paganos. Y eso justamente había pasado con el pueblo. Mi alma bendice al Señor. Entonces es aquí donde Esdras comienza a citar estos versículos. Ese es el capítulo más largo de la Biblia y es un capítulo hermoso. Me encanta lo que dice esto. Entonces, a un pueblo que se había olvidado de Dios, escuche lo que Dios le dice a través de Esdras. Escuche muy bien. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué le está diciendo Esdras aquí? Bienaventurados aquellos que no se contaminan con las cosas del mundo. Bienaventurados aquellos que en medio de un mundo corrompido saben permanecer en lo que Dios les ha dicho. Bienaventurados. Porque nosotros los cristianos, usualmente los jóvenes, tenemos mucha presión para adoptar las cosas que hacen los del mundo. Te dicen, pero eso no es nada que tú hagas esto. Pero eso es de la juventud. Y muchos somos atacados para hacer las mismas cosas que hacen los demás, sea de depravación sexual, sea volverse un alcohólico. Oye, que tú te bebas un traguito, que te bebas una pequeñita, esto no te va a hacer nada. Y hoy el sistema quiere dar una supuesta educación sexual para orientar a los jóvenes, pero es para desorientarlos a todos y para desviarlos por el mal camino. Amén. Entonces, oiga cómo vienen diciendo los versículos. Yo quiero que usted escuche bien lo que esto está hablando. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y es que aquí hay muchos sinónimos que se repiten del uno al otro. Dice caminos, ley, testimonios, mandamiento, estatutos y justos juicios. Estas palabras, ¿de qué usted cree que se está refiriendo cuando está diciendo mandamientos, estatutos y ley? ¿De qué creen que se está hablando? De la palabra de Dios. Entonces vemos que hay alrededor de 9 versículos y como en 7 de ellos habla de la palabra de Dios. Utiliza sinónimos para no sonar muy redundante. Entonces, según la cultura judía, cuando el judío quiere enfatizar algo, el judío lo repite constantemente, lo repite para que las personas puedan comprender la magnitud de su importancia. Y es que al ver esto aquí me hace meditar en por qué es tan necesario conocer la palabra de Dios.
¿Por qué es tan importante escudriñarlas y vivirlas? ¿Por qué nos dice, con qué limpiará el joven su camino? Y nos dice, con guardar su palabra. Nos pudiera dar una lista de cosas que hacer, pero nos dice, guarda su palabra. Tienes que guardar su palabra. Y hoy en día vemos personas que ellos buscan un sinnúmero de cosas para ser mejores. Yo quiero ser mejores personas, le voy a dar mi dinero a los pobres. Yo quiero ser mejor persona, yo voy a hacer una obra de caridad en mi comunidad. Yo voy a comenzar a limpiar las aceras. Voy a dar ideas a los políticos. Y no hay una forma de ser bueno, porque la Biblia dice que no hay bueno, ni siquiera uno, no hay uno que sea bueno. Porque el ser humano desde su inicio ha intentado ganarse el favor de Dios. Y tenemos que entender que lo que somos es por gracia. Entonces, estos versículos me llenan de gozo por lo fuerte que dicen aquí. Oiga cómo dicen: los que andan en sus caminos, dice, tú encargaste a que fuesen muy guardados tus mandamientos. No dice que fueran medio guardados. No dicen que un día los guardes y que otro día no los guardes. Dice, tienes que guardarlo con todo empeño y con todo el corazón. Es que lo vas a guardar aquí en la iglesia, en tu trabajo, donde quiera que estés. Debes de guardar la palabra de Dios. Entonces más para adelante dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Iglesia, tu vida de creyente jamás será ordenada si tú no guardas su palabra. Es imposible conocer a Dios si no se conoce su palabra y lo que Él dice. A través de ella es la forma en que nosotros podemos agradar a Dios. Ella nos dice qué tenemos que hacer para agradar al Padre. Amén. Y en estos últimos tiempos tenemos muchas personas buscando revelaciones en otros sitios, buscando la última revelación, el último profeta, buscando aquel que hace milagros, aquel que levanta a los muertos. Pero quiero decirte lo siguiente: no hay mayor revelación, no hay ninguna palabra profética que supere a la palabra de Dios. Entonces, mi alma bendice al Señor. Sigamos leyendo porque esto está muy hermoso. Dice lo siguiente: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos, a todos tus mandamientos. Iglesia, lamentablemente hay muchas personas que cometen grandes errores y quedan en vergüenza porque no guardan la palabra de Dios. Quedan difamados. Y los que no son conversos dicen, pero si ese es cristiano. Muchas personas, ustedes los ven, que otros hablan mal de ellos y dicen, él no tiene testimonio. Pero es porque no guardan los mandamientos que están en su palabra. La Biblia dice, oiga como dice aquí: entonces no sería yo avergonzado. Aquellos que guardan los mandamientos del Señor no son avergonzados. Pero aquel que comete pecado en lo oculto, sépalo bien que en algún momento ese pecado saldrá a la luz. Por eso tenemos que guardar su palabra. Entonces dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus justos juicios. No podemos alabar a Dios como Él desea que le alabemos si no aprendemos lo que dice en su palabra, si no alabamos como Él quiere que le alabemos. No podremos alabarle con rectitud de corazón como Él le gusta. Porque Dios no solamente quiere que usted le diga, santificado sea tu nombre. Dios quiere que su nombre sea santificado en ti y sea santificado por ti. Entonces de esto se trata. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y este clamor me impresiona porque aquí hay un deseo de no fallarle a Dios. Y quiero preguntarle, ¿usted le ora al Señor como están en estos versículos, diciéndole, Señor, permíteme guardar tu palabra, permíteme obedecerte, permíteme hacer lo que dicen ellas, porque de ellas mana la vida? Mi alma bendice al Señor.
Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor en este momento. Entonces, quiero preguntarle, ¿por qué es tan importante guardar su palabra? ¿Por qué no me conviene mejor guardar un video de YouTube y escuchar al predicador de YouTube que expone muy bien? ¿Por qué no es mejor? ¿Por qué hay que ir a la palabra? ¿Por qué hay que escudriñarle? Escuche lo que dice el libro de Hebreos 4, capítulo 12. Oiga bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que no hay otro libro que haga esto. No hay otro libro que revele tanto lo que está en nuestro interior como la palabra de Dios, porque son autoinspiradas por Dios. Son autoinspiradas por Dios, salen de Dios, no de hombre. Entonces no existe ninguna profecía humana, no hay ningún predicador que tenga la capacidad de hacer esto, de hablar de una forma, a menos que hable la palabra de Dios, claro está. No hay ninguna persona en el planeta Tierra, escuche, no hay ninguna persona que tenga una revelación más profunda que la que dice la palabra de Dios. Porque en los últimos tiempos hay personas que se han especializado en buscar el último código y le dicen: Dios mío, yo quiero que tú me reveles lo que tú no le has revelado a nadie, hasta algo que no esté en la Biblia. Dios no lo va a hacer, porque Dios ya cerró el canon. Dios habla, claro que sí, Dios habla todos los días, pero Dios no te va a decir algo que no está en su palabra y que no es sustentado por su palabra. Así que si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, no seremos engañados por los falsos profetas que han salido a engañar al mundo. Entonces dice aquí que el poder de la palabra puede penetrar el alma, puede transformarnos. Por eso hay muchos hermanos que cuando se está predicando, a veces creen que a ellos que le estamos tirando puya. No, hermano, nosotros los predicadores no tiramos puya. Es que la palabra de Dios es capaz de discernir lo que tú en tu espíritu y te habla directamente. Sí, porque hay gente que cree el predicador fulanito de tal, como él me conoce, él tiró eso en el mensaje y me lo está diciendo a mí por el micrófono. No, es que la palabra de Dios tiene un poder tan grande que te corrige sin mencionar tu nombre. Mi alma bendice al Señor. Entonces, para permanecer necesitamos guardar su palabra. Es imposible estar de pie en estos tiempos si no guardamos su palabra. En tiempos donde muchos, escuchen, en el tiempo de diciembre, que hay personas que tienen la costumbre de irse a los campos. A muchos les puede pasar como el pueblo de Israel, que en el cautiverio se van a olvidar de la ley de Dios. Ya eso no pasa ahora, pero antes habían personas que tenían la costumbre de que se iban para los campos, y allí en los campos, mire, ellos decían: Dios mío, dame un chance, yo voy a ser cristiano en enero, pero los días que quedan yo me lo voy a gozar. Y dejan el cristianismo a un lado, y allá se beben sus traguitos, y allá hacen unos coros medio raros con los primos. Y así sucesivamente Satanás va atando a la persona hasta que la persona, cuando llega a enero, es un total inconverso, es irreconocible. Usted lo ve que llega a la iglesia, usted sabe que él vino del campo, y usted lo ve que cuando va entrando por la iglesia, usted ve que pierde el brillo y la esencia de cristiano, porque hay cosas que no necesitan decirse para saberse, y una de esas es el ser cristiano. ¿Usted sabe por qué nosotros nos llamamos cristianos? No fuimos nosotros que nos pusieron ese nombre, fue que nos lo pusieron aquellos que nos veían y veían a Cristo reflejados en los cristianos primitivos. Así que necesitamos guardar su palabra para permanecer. ¿Por qué? ¿Por qué su palabra es tan importante? Yo quiero que usted salga de aquí entendiendo que la palabra de Dios tenemos que leerla todos los días y escudriñarla todos los días. Entonces yo le voy a decir a usted por qué es tan importante conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo?
¿Cuál es la razón? La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, su capítulo 12, verso 12. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer otra vez, escuche bien. No os conforméis a este siglo. No nos adaptemos al sistema que el mundo ha puesto. Hay un pastor muy reconocido que él estuvo contradiciendo las leyes que habían en Estados Unidos, porque el gobernador, no sé, creo que de California, dijo que las iglesias tenían que adorar a Dios con mascarillas, que no podían cantar. Escuchen, no podían cantar. Que había una iglesia donde caben más de 1000 personas, solamente podían estar 400. Y él dijo que no, que él no iba a hacer eso. Que el gobierno no le puede decir a la iglesia cómo ellos deben adorar a Dios, porque ya Dios le ha dicho a la iglesia cómo Él quiere ser adorado. Entonces yo no sé qué ha pasado. Hay personas que se sienten muy intimidados, y hay personas que han sentido que le han dicho no adores a Dios. Este no es el caso de nuestro país, pero hay muchos que han dejado de cantar como cantaban antes, con la energía con que lo hacían antes. Han dejado de adorar a Dios con todo el corazón. Y yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Qué usted va a hacer si a usted le dicen que no puede adorar a Dios? ¿Qué usted va a hacer si a usted, como Sadrach, Mesach y Abednego, le dicen adora mi estatua y adora mi ídolo? ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted la piensa adorar? ¿Usted piensa adaptarse al sistema de este mundo? Y escuche bien, usted no tiene que ver una estatua de oro parada enfrente de usted para caer en idolatría. Porque hay muchas personas que han estado adorando al Dios del dinero. En diciembre se adora mucho ese Dios. En diciembre hay una frase muy conocida, o un verbo muy conocido dominicanamente. En diciembre se josea para darse la mejor pinta. Y usted ve que hay gente que no descansa por conseguir dinero, y hay gente que emocionado. Oiga, yo he conocido gente que se desvelan esperando el doble sueldo. No se desvelan orando, no se desvelan estudiando la Biblia, pero usted lo ve a las 12 de la noche aquí esperando que me depositen. Y en diciembre se idolatra mucho al Dios del dinero. Y el cristiano que hace eso ha caído en el sistema de este mundo. El cristiano debe poner únicamente sus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Amén. Entonces aquí dice, escuche bien cómo dice este versículo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es la renovación de vuestro entendimiento? ¿Qué es esto? Dice, es el proceso por medio del cual Dios renueva nuestros pensamientos. Por medio de su palabra, no hay otro medio. Nuestra mente será renovada únicamente por medio de su palabra. Y nos conforma a la imagen de Cristo. Nos santifica. De eso se trata, ser renovado. Y hay gente que su proceso de renovación está muy lento, porque pasa muy poco tiempo escudriñando la palabra de Dios, y sus pensamientos todavía siguen siendo pensamientos carnales. Hay personas que dicen, pero ¿por qué yo no puedo dejar de tener pensamientos de lascivia, pensamientos de lujuria? ¿Por qué mis únicos pensamientos son de yo tener, de yo ganar cosas, de yo llenarme el bolsillo? Es porque todavía no has comenzado a escudriñar la palabra, y cuando comiences a escudriñarla, tu mentalidad va a ser renovada. Personas que pensaban en tener lo último van a pensar en tener una mejor relación con Dios. Ahí es donde usted se da cuenta si alguien está renovado en su mente. ¿Por qué? Hasta en lo que habla, usted lo ve que vive hablando de Jordan, que vive hablando de pinta, vive hablando de constantemente vive hablando de política, vive hablando de los problemas sociales, pero habla muy poco de Dios. Pero el que ha renovado su mente conforme a la mente de Cristo, habla totalmente de Cristo. No estoy diciendo que no puede hablar de otro tema, pero habla de Cristo de una forma apasionada. Lo habla donde sea, no le da vergüenza hablar de Cristo.
Porque cuando usted está enamorado de alguien, usted habla mucho de ese alguien. Así mismo pasa con Cristo. Si usted ama a Dios, usted habla de quien usted ama. Amén.